este último jueves del fin de año. Y aquí no nos vemos hasta el próximo año, doctor. Fíjese cómo es esta cosa del tiempo, ¿no? Hasta el próximo año. Lo dejo para su saludo, doctor, habitual. Buenas noches, Lucho, a usted, a la audiencia, a todos. Y como bien dice, de aquí ya no nos vemos sino hasta el próximo año. Así es, doctor. Oiga, ¿Cómo doctor, le ha ido? vamos, ahí bien, bien, gracias a Dios, con la familia, haciendo la novena y visitando también a mis hermanas, todo lo demás, ¿no? Doctor, Muy bien. vamos, Si la vamos. Navidad debería ser primeramente una fiesta espiritual, ¿verdad? No tan mercantilista. Más Correcto. bien celebramos el nacimiento de Jesús cuando vino a este mundo. Y eso hay que verlo con un poquito más de espiritualidad, con un poquito más de bondad, ¿no? A mí en sí la fiesta no me gusta mucho porque pone en evidencias muchas diferencias. Y entonces a mí me angustia y me preocupa más la gente más necesitada, la gente más humilde, ¿no? Eso creo que hace falta un poco, pues, ¿no? Sí, más solidaridad, más Así es, equidad, más así equidad. es, Que los así es, Lucho. gobernantes solamente miran para su grupo y no miran hacia los demás. Así Suman y es, suman y suman ellos, nada más. Y lo que hacen es sumar. Doctor, así es. pasemos ahora sí a los temas que en el ambiente están, ¿no es cierto? Yo decía en arte de que han lanzado una bomba así gigante con la de metástasis, pero por abajo están pasando cosas que entre líneas como que no pasa nada, ¿no? Entonces con esa bomba que hace la fiscal, es un chinesco que todo el mundo, como la prensa la eleva a la enésima potencia, todo el mundo está con esa noticia. Y mañana quién saldrá, y mañana quién involucrará. Pero por abajo hay temas sumamente importantes. Quisiera comenzar, Sí, doctor, claro, con que vea. que se van desarrollando así, como se decía, todavía creo que se entienden bien, así un poco de agache, ¿no? Así es, exactamente, como que no pasa nada, ¿no? Y ahí van Sí, entrando y ya, calladito. Entonces, así es. el tema que hemos visto últimamente es que como que la asamblea y otros organismos y la misma prensa está diciendo de que el contralor que está ya designado y posicionado al apuro por el señor Kronfle, eso ya es cosa juzgada y no puede pasar nada. La pregunta le hago a usted que usted pasó en el concurso, pero no lo hacemos con el fin de que estamos peleando una posición. Usted lo dijo ya aquí el otro día, de que realmente ya usted el asunto de Contralor, ahí muere. Usted lo que está buscando es la verdad. Así Así es. es. Entonces, doctor, ¿cómo usted ve que dicen que ahora es cosa juzgada? Y ya quedó ahí, ya está emprechado, ya está el hombre bailando la cumbia en la Contraloría. No es así. Bueno, eso es lo que dice que efectivamente, Claro, así dice. y Así esa dice. es la especie que tratan de vender, pero definitivamente no es así. Y voy a darle con todo gusto una opinión, Lucho, que sea más estrictamente jurídica, no como postulante, no como habiendo participado, que entre paréntesis, que el propio Consejo de Participación remitió a la judicatura, la jueza ni lo miró, los documentos que yo había pedido, entre esos mi prueba escrita que vale 45 puntos. Entonces no hay que ser genio en matemática o aritmética para sumar 45 más 47 para saber que da 92 y sin contar los 3 que me robaron era 95. Solamente para que eso quede claro y quede para la Claro. historia, porque eso es lo que vale, ¿no? Y el contralor que está ahora actuando no tenía ni, creo que tenía 91, 90, algo así. Pero vamos a lo estrictamente jurídico. Eso, yo también lo he oído claro, ha llegado también a mí la noticia de que estos hechos consumados, ese es un absurdo jurídico desde el punto de vista jurídico, Lucho, y que le quede claro, absolutamente claro a la audiencia. Estoy dispuesto a debatirlo con quien quiera, cuando quiera, donde quiera, aquí mismo en este espacio. Es un absurdo del tamaño de una catedral, porque si no
si se aceptase semejante especie de los hechos consumados, que no es otra cosa que una acción que se ha llevado a cabo adelantándose a cualquier efecto que pudiera invalidarla, ¿verdad? Adelantándose a cualquier efecto que pudiera invalidar, como por ejemplo en el caso concreto, la posesión. La posesión no es lo que da la legitimidad a ningún cargo que se posesione ante la Asamblea. La posesión es un formulismo. Y si hay un órgano del poder público que debería tener presente que la tal teoría de los hechos consumados es una farsa, debería ser obviamente el centro político jurídico donde se gestiona y donde se forma la ley, ¿verdad? Porque para la formación de la ley hay que seguir todo un procedimiento. Los hechos consumados parten muy vinculados con la irretroactividad de la ley. La ley no puede, la ley, no cualquier persona, la ley. Y va a ver en qué concluyo. La ley no puede, una ley posterior no puede anular lo que ha hecho una ley anterior. Y le voy a dar un par de ejemplos, pues en mis clases yo siempre acudía a los ejemplos y eso permite explicar mucho más un concepto, ¿verdad? Entonces, no, el hecho consumado no se admite, no es válido, no puede ir contra una ley expresa, no puede alterar todo un sistema jurídico legal. Los hechos consumados son justamente los que configuran los delitos cuando de delitos se trata. Y le voy a dar un ejemplo de un hecho consumado y cómo opera el hecho consumado. Digamos que la ley establece para un contrato civil, que la ley establece en materia civil unos requisitos para la venta de un inmueble, ¿verdad? Y entonces se hace la venta del inmueble, se inscribe en el registro de la propiedad, el comprador paga el precio, recibe la cosa, el inmueble y todo queda terminado y perfeccionado. Si otra ley posterior, después de 5 años, 8 años, 10 años, 1 año, lo que fuere, una ley posterior agrega un requisito más, por ejemplo, que a ese contrato se incluya un certificado del registrador de la propiedad. Eso no afecta al hecho consumado anterior que se hizo con otra ley anterior. Por eso digo que el hecho consumado va íntimamente vinculado a la irretroactividad de la ley. Por regla general, la ley es irretroactiva, no se aplica para el pasado, ni para hechos que ya ocurrieron, sino para el futuro, ¿verdad? La ley rige para el futuro. Eso es materia civil. Pero le pongo en materia penal algo que está absolutamente en boga, algo que hoy día he recibido solo en un chat como 15 informaciones de delitos de sicariato. Digamos, se ocurre un delito de sicariato y si la víctima ya está muerta, ese es el hecho consumado. Y ese hecho consumado es justamente lo que genera el delito, la violación a la ley, etcétera. Quiere decir con la teoría de los hechos consumados que ya muerta la víctima ya se acabó el caso porque ya está el hecho consumado. ¿Le suena lógico? O es ¿verdad? Es exactamente lo contrario. Consumado el delito, opera la ley penal y tiene que operar la justicia penal, la fiscalía y los jueces penales, ¿verdad? Justamente cuando se ha consumado el delito. Entonces, porque distinto sería que se comete un acto que no es delito y después una ley posterior en el tiempo, digamos, para poner un ejemplo, en el 2026, dice que eso sí es delito. No se puede regresar al acto que se cometió hoy, porque eso sería darle un efecto retroactivo a la ley. Y la ley no es retroactiva y peor aún en materia penal, ¿verdad? Entonces, eso es la teoría a grandes rasgos, que quede claro esta historia de los hechos consumados. Y para que el hecho consumado sea tal y que por tanto sea irreversible, no tiene que ser ilegal, pues es absurdo.
Los hechos consumados parten de acciones perfeccionadas y ejecutadas, pero acciones legales, pues justamente una acción ilegal consumada da lugar a la acción penal, a la acción civil, a la que corresponda, porque si no querría decir que los sicariatos no valen porque ya están consumados, que no hay sanción, que hay impunidad total, para dar un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo, y que el sistema jurídico no vale, y si vamos a la teoría de los hechos consumados y que si eso convalida lo ilegal, convalida lo inmoral y a veces ilegal, inmoral, etcétera, ¿verdad? Querría decir, ¿para qué tenemos jueces? ¿Para qué se dictaron las leyes? ¿Para qué hay sanciones? Eso estaría afectando a todo un sistema jurídico, ¿verdad? Aquí el hecho consumado es el que puede dar precisamente lugar durante cierto tiempo a que se aplique una sanción, una pena, una consecuencia. ¿Sí me explico? Todo lo contrario de lo que se pretende ahora, no obstante que pueda haber, que no creo, pero que pueda haber en la asamblea más de un ignorante, porque hay unos que escriben hasta con faltas de ortografía, que pueda tener semejante ocurrencia de que el hecho consumado se torna irreversible. Eso es tornar la ilegalidad, lo ilegal, lo inmoral, lo delictuoso, tornarlo en válido. Eso sería una locura, pues, ¿verdad? Es tirar abajo todo un sistema jurídico, que además, un sistema jurídico que rige en el mundo occidental, porque esto no solo es Ecuador. No nos olvidemos que la ley madre de la vigencia de la ley, de la naturaleza de la ley, de la formación de la ley, etcétera, es el Código Civil. Y ese Código Civil viene nada menos que del Código de Napoleón, que no es otra cosa que el Código Civil francés de 1803, ¿verdad? Y de ese Código Civil francés viene de la ley de las 12 tablas de Alfonso X el Sabio, y la ley de las 12 tablas viene de las institutas de Justiniano. O sea, son unas instituciones que históricamente han ido evolucionando y vienen desde el derecho romano. No va a venir un bellaco, aunque esté o no esté en la asamblea, a pretender, bellaco, perfectamente bellaco, a pretender que los hechos consumados por consumados se entienden válidos, cuando es exactamente el hecho consumado el que da lugar a la aplicación de la ley, da lugar a la sanción cuando está prevista de la ley, sea por falsificación, sea por falta de requisitos, sea por incumplimiento, etcétera, etcétera, sea la razón que fuere, ¿verdad? Y de ahí, por eso es que digo yo, y los ejemplos que pongo, van de la mano con la irretroactividad de la ley. Y la ley es irretroactiva. Distinto sería el caso que hubiera una ley que diga, no importa que el concurso sea fraudulento, no importa que se nombre fraudulentamente a un funcionario y peor todavía si ese funcionario ha sido a sabiendas del fraude o aunque no lo tengan claro el fraude, posesionado por la asamblea, quedó convalidado porque la posesión es un hecho consumado. Un hecho administrativo. La posesión es un hecho administrativo, nada más. Forma parte de todo lo que se viene a... No es ya la parte final, forma un hecho administrativo, nada más. Mire, la sola mención en ese sentido configura lo que yo he dicho repetidamente. Jurídicamente hablando, en Ecuador, porque esto es solo de Ecuador, lleva el récord de la imbecilidad en materia jurídica, ya solo falta que llueva para arriba. Y ya que menciono esta palabra, que ciertamente suena muy duro, es que me hace acuerdo de Dostoyevsky. Dostoyevsky dijo, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Nada menos que Dostoyevsky, ¿no? Un escritor, un filósofo de esa envergadura. Porque ya, ¿cómo se rebate, cómo se analiza, cómo se discute con los imbéciles? Si no saben ni ortografía, no tienen la más leve idea de la historia nacional, no conocen las instituciones que estudiamos, no solo los abogados,
que se estudia en la secundaria. Había una materia que se llamaba cívica, que se estudiaba la organización del Estado, la información básica, ¿verdad? Entonces no puede realmente hacerse una propuesta como que si todo el mundo fuera imbécil en este país. Lucho, la verdad. Discúlpeme, pero tengo que decirlo con esa claridad, ¿no? Y que me disculpe la audiencia. Doctor, vamos a suponer un hecho consumado para que a ver cómo la coge, ¿no? Cogen un cheque, falsifican la firma, van al banco, cobren el cheque. Yo voy a reclamar al banco. Y me dice, no señor, ¿qué va a reclamar? Ya cobraron el cheque, ya es un hecho consumado porque ya cobró está la consumado, otra. claro, Ya está consumado. Entonces. Y ahí es justamente en el ejemplo que usted pone, cuando cobra el cheque falsificado, da lugar a la falsificación del instrumento que es el cheque, a la falsificación de un documento. ¿Me explico? No me vengan a hablar de hecho consumado, una cosa que viene arrastrando una ilegalidad, pues. Claro, absurdo, absurdo. Y ya le explico, los hechos consumados. Repugna a la lógica, no digamos a la juridicidad como lo acabo de explicar, ¿no? ¿Verdad? Generalmente que se aplique para hechos políticos, que se quiera dar unas características de unos visos de consolidación a un hecho de que desde su origen es ilegal y que se han ido perpetuando en el tiempo por la fuerza, por la trampa, por el fraude. Eso no es legal, sería absurdo. Por más, y justamente, tiene que estar consumado el hecho para que dé lugar a la aplicación de la ley, para que dé lugar a la intervención judicial de un juez, ¿verdad? Pero y entonces, doctor, ¿para qué se crearon esos actos en los que usted puede, un hecho de un juez, lo puede usted decirle, oiga, está equivocado, y usted sube a la segunda instancia, puede apelar? Entonces, si ya el juez dijo la sentencia, ya no puede, porque ya es un hecho consumado. Hay las instancias en las que el ciudadano tiene que ir subiendo su reclamo. Mire el ejemplo procesal tan exacto que usted propone. Se dicta la sentencia de primera instancia, la sentencia está mal hecha, mal redactada, no corresponde a la realidad y apela. Entonces, para que pueda apelar, tiene que haber sentencia. Y si ya hay sentencia, que es un acto más importante, más serio que un mero acto administrativo, si ya hay una sentencia, entonces el superior tendría que, en vez de entrar a conocer y a resolver sobre esa posibilidad, tendría que decir, no, ya es un hecho consumado, ya no hay nada que hacer. Claro, es un hecho consumado. Imagínese usted ya, y que llegue después a la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional, en vez de corregir las inconstitucionalidades, diga, no, ya es un hecho consumado, ya los derechos constitucionales ya no existen. ¿Qué tal? Así es. Estamos totalmente de acuerdo. Hemos estado en esa idea del hecho consumado, doctor, porque en este país la ley se la están pasando realmente como un trapo. Las leyes no se cumplen. Con el caso de ponerle que es asunto político, que es político, siguen arrasando todo lo que son actos legales, porque si hay una cuestión legal está puesta, debe de resolverse esa acción para que siga adelante el trámite. Pues no dejan que se resuelva esa acción, pero siguen caminando sabiendo que existe una acción que está en medio reclamándose. No pueden continuar. Imagínese, Lucho, imagínese, es que por eso me estaba riendo a solas, es que preguntar en un examen si los hechos consumados dan lugar, se convierten en ilegales, es para dejar de año a cualquier estudiante en cualquier nivel de derecho, ¿no? Desde el primer año hasta el final, pues imagínense, ¿no? O sea, si hay ahí un ignorante que ha sugerido o ha propuesto eso, es un verdadero ignorante, porque hay que tener sentido común antes que esté. Yo he hecho una explicación más jurídica y los ejemplos obviamente han sido jurídicos, pero es cuestión de sentido común, pues cómo existirían y para qué las leyes y los jueces que las aplican. Si estamos bajo la teoría de los hechos consumados, no necesitamos ni leyes ni jueces, sino la ley del más fuerte. No, la ley del más sabido. Es la ley del más sabido. Claro. El cebado, ese es el bacán. Sí.
Exactamente. No, pues absurdo. Es así. Realmente, eso que puede ser visto así ligeramente es de una profundidad increíble por el tamaño del absurdo, ¿no? Entonces, eso sí que es una locura. De ninguna manera, Lucho, de ninguna manera. Y yo creo que Bueno, hemos sido estamos, claros, sí, hemos claro, en ese explicado y tema, hemos... Sí, totalmente claro, doctor. Esto lo hacemos como para que la audiencia que tenga verdaderamente la realidad de los hechos, como siempre hacemos aquí, y exacto. que esta maniobra que se la está barajando debajo de las cuerdas, como hecho consumado por medio de la prensa, y los voceros que existen a favor de esto, porque hay voceros de todo nivel que están a Claro, favor de eso, porque tienen sentado al señor Contralor, y el señor Contralor comienza a decir que eso no dice la norma. Él dice que ya en enero va a comenzar a analizar las declaraciones patrimoniales de Lazo y de los ministros. Señor claro. Contralor, eso nunca se dice. Lo que se hace es decir, está en el plan de trabajo, en imprevisto, y ahí vamos a ver en qué fecha son. Pero si usted ya le dice la fecha, ya se van a lavar las Ya, manos, se van a claro, acomodar, se van a poner bonitos, ya se se van a acomodan. peinar, Claro. y los está esperando sentaditos ahí, vea, con una taza de café. Eso no se hace, señor Eso se Contralor. actúa directamente y está en la misión, Directamente. artículo 4 de la ley de la Contraloría, ¿no? Claro, Así es, nosotros sabemos esas cosas, cómo se hacen. No vengan claro, aquí con que, porque me cogió la prensa y tuve que decirle una fecha. Está equivocado, señor Contralor. Pasemos a otro tema, doctor. claro, cómo no, ¿Qué le Lucho. parece? Muy bien. Oiga, doctor, hay una ley que se la aprobó ahora último. Esa es la ley de tributaria urgente, donde hay muchos temas importantes ahí que se están tratando. Y en esos temas importantes está, por ejemplo, el asunto del IVA, de la devolución del IVA, está también el asunto de la zona franca, está el asunto también de lo que es en cuanto a la condonación de deuda, de los intereses y multas, de los grandes capitales que existen aquí de las empresas, pero como estaba metiéndose por la tranca ahí despacito, y eso debió haberlo hecho el jefe de la República, ponerlo de que mis familiares y mis empresas no entran en este beneficio que estoy enviando a la Asamblea para que vean que eres un hombre recto, honorable, bien preparado, que está pensando en el pueblo. Pero sale una ley, doctor, como que media patifloja. ¿Cómo lo ve usted en la parte real de lo que se hace la condonación de los intereses y multas, donde se generaliza que el presidente y los ministros no van a entrar ahí en ese beneficio que da esta ley? Mire, Lucho, yo no sé si mire, ahí se puede ver en la cámara Claro, doctor. y puede ver la Sí. audiencia. Esta es la ley, mire la coincidencia. Esta es la ley. Y la tengo aquí porque la ¿Ya? estoy estudiando. Todos esos clips que se ven ahí en las marcas que salen en la cámara, ¿verdad? Todos esos clips Sí, son sí. las reformas legales, porque esto reforma un montón de leyes. Reforma la ley de Ya. régimen tributario interno, la ley del IVA, la ley crea y desarrolla mucho, que eso ya estuvo creado, la zona franca, etcétera, etcétera. Y tengo marcado aquí, mire, con un clip en la última parte, está todo subrayado, porque le digo, justamente no he terminado de estudiarla, pero he ido unas ¿Cuántas partes hojas más son de rápido, ese otras libresco? partes más lento, Señor doctor, pero ¿cuántas sí. hojas son de ese libresco? ¿Cuántas hojas son? Mire, aquí Para que son, la gente vea. esta es una copia, le cuento, esta es una copia del registro oficial, es Ya, fotocopia ya. del registro oficial que yo lo recibo vía electrónica y lo imprimo a veces, porque para mí es más fácil estudiarlo aquí que en la computadora, ¿no? Lo marco, lo suelto. Esto tiene 147 páginas, ¿ya? Ya ahí. Ahí reforma, para darle brevemente, mire, para darle brevemente, la parte que las tengo marcadas con clip, le doy muy rápidamente. Las leyes que reforma a la ley de régimen tributario interno,
De ahí pasamos y reforma otras leyes al contribuyente, reforma los efectos de otros regímenes tributarios, ¿verdad? Reforma la información contable, reforma al código tributario, reforma a los proyectos públicos a ser ejecutados a través de la modalidad de asociaciones público-privadas, reforma. No, si es que esto reforma un montón de leyes, ¿no? Reforma la aprobación de proyectos públicos de iniciativa privada. Y llegamos ahí para la parte final, lo que usted acaba de preguntar. Efectivamente, la ley en la disposición transitoria primera, en el último inciso de la disposición transitoria primera, le voy a decir y lo voy a leer como exactamente está escrito en la ley, dice: no podrá acogerse a la remisión establecida en el inciso, en el primer inciso. Es la remisión, el perdón de los intereses y multas de los deudores, ¿verdad? No podrá para pasar de largo. Exacto, remisión, no podrá acogerse a esa remisión el presidente de la República, los asambleístas provinciales y nacionales, ni sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Eso está en la página 139 del registro oficial 461 del miércoles 20 de diciembre. Ahí está para ver, disposición transitoria primera, último inciso. Es lo que dice lo que acabo de decir. Pero aquí realmente estamos aquí hablando de un programa serio y estamos haciendo unos comentarios serios, la verdad, Lucho. Eso es lo que dice, para que quede claro que esa ley no busca beneficiar ni al proyecto, a los que diseñaron el proyecto, ni a los legisladores que aprobaron ese proyecto. La ley no pretende tener beneficio personal para las autoridades que han intervenido en la elaboración del proyecto, ni en su redacción, ni sus familiares. Hasta el 4º grado de consanguinidad, esto es parentesco de sangre, o 2º de afinidad, esto es lo que se conoce como parentesco político. Primer grado, cada generación es un grado. Este 2º grado sería un cuñado, ¿verdad? Va al tronco común y regresa un cuñado. Y entonces, pero lo que nos han dicho aquí en esta disposición transitoria es qué pasa con las compañías, las sociedades anónimas, las empresas que tienen una estructura jurídica en las que estén todos estos personajes involucrados, porque nadie está haciendo estos negocios ni estos grandes negocios a título personal. Todo está hecho a través de sociedades, sea cualquier tipo de sociedad, una sociedad por acciones, una sociedad limitada, una nueva sociedad que ahora puede ser unipersonal, pero sociedad mixta, lo que quiera. Pero están hechos a través de sociedades, no están hechos los negocios, menos los grandes negocios, a título personal. O sea, claro, están excluidos de ese beneficio, pero no están excluidas las personas jurídicas, las compañías o las sociedades de las cuales todos estos funcionarios puedan ser accionistas, mayoritarios, minoritarios, igualitarios, lo que quiera, pero puedan tener intereses directos. Esos sí están exonerados. ¿Sí me explico? Oiga, doctor, pero me pongo como el abogado del diablo. Póngase. Ya. Es decir, pero que quede claro, Lucho, ya que se pone como abogado del diablo, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Ya? Ahí me mató, pues ya. Ya no me pongo como abogado del diablo. Ya no me gustó. Ya no me pongo ahí. Ya no me gustó. Haga el comentario de todas maneras, diga. Es que, vamos a suponer, yo, Luis Flores, tengo una empresa, ¿no? Tengo una empresa donde yo soy accionista de esa empresa. ¿Ok? Y yo, Luis Flores, tengo mis bienes por separado. La norma dice que Luis Flores, como presidente, no gozará de este beneficio
en cuanto a la exoneración La de la remisión de multa los de interés. intereses, las multas, etc. Así es. Yo, Luis Flores. Pero yo, Luis Flores, también aparezco pues, en la compañía. No me Claro. puede, no me puede, no me pueden separar. También me agarran ahí, pues, doctor, en esa compañía, ¿sí o no? No, Porque no, lo que porque usted me la está diciendo, compañía, le explico, a ver, la déjeme terminar, déjeme compañía es un terminar. ente distinto. La compañía es un ente distinto del accionista. O sea, la compañía se acoge a la exoneración, se acoge a la remisión de los impuestos, no paga los impuestos ni las multas, porque no está en la prohibición de que no podrá acogerse el presidente, los diputados, etcétera. Porque la compañía es un ente distinto, entonces la compañía sí se acoge, aunque usted sea accionista de la compañía, en el ejemplo. Doctor, pero estamos hablando de lo que dice el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros. No, no están hablando de nombre, están hablando del cargo que cada uno de ellos tiene, ¿no es cierto? Es como Claro. para ocupar un cargo, está prohibido, de acuerdo a la consulta, tener paraísos fiscales. Los cargos. Entonces aquí estamos hablando de nombre natural y jurídico. Pero está el nombre donde está implícito como presidente, todo lo que yo tenga ahí está prohibido. ¿Lo veamos así o no? No, Tiene que haber no, claro, no está prohibido porque solo está prohibido lo que sea a título personal del presidente y de los diputados, ¿de acuerdo? De diputados nacionales o provinciales. Los ministros no están en este caso, pero eso lo que sea a título personal. Digamos, el diputado Pedro Sánchez, por poner un ejemplo que no se piense que estamos individualizando a nadie. El diputado Pedro Sánchez está prohibido de acogerse a la remisión de los impuestos y los intereses y las multas, ¿verdad? Entonces, pero eso es él. Si Pedro Sánchez es accionista de una compañía, la compañía no tiene la prohibición. La compañía sí se beneficia con la remisión de los intereses y las multas. ¿Sí me explico? Y así funcionan todos los negocios, ¿no? O sea que nos están pasando por la tranquera suavecito, como Yo que, le he dicho, mire que son estas felices coincidencias. Yo le he dicho, le he leído el texto legal, lo exhibo nuevamente aquí, Lucho, y mire, ver, ahí está subrayado, está marcado, y de estas coincidencias que lo tengo en casa, porque está, mire, está todo marcado, todo subrayado, todo está con marcas y clips, porque lo estoy estudiando, mire ahí. Aquí estamos hablando de la página 53, el tipo de operadores para zonas francas que usted mencionaba. Mira a ver que está todito, está estudiado, ¿no? Entonces, usted me hace la pregunta y yo lo tenía el texto legal a la mano, ¿no? Y el doctor de la zona franca también hay una cosa media rara ahí, que usted puede hacer una zona franca en una oficina. Claro, la zona franca es un espacio del territorio. Antes en la ley original, es un buen punto el suyo, en la ley original, pues esta ley de las zonas francas, si no me equivoco, es de la época del presidente Borja, de Rodrigo Borja Ceballos. Si no me equivoco, es de esa época, y en ese entonces, en la ley original, las zonas francas tenían que estar contiguos a los espacios aduaneros porque tenían una preferencia aduanera. Lo que ingresaba a una zona franca no ingresaba necesariamente al Ecuador, territorialmente Porque estaba hablando. de tránsito. Exacto, estaba como en tránsito, era un espacio territorial que estaba en tránsito. Si ya ingresaba al Ecuador, tenía que pagar impuestos, pero si ahí se elaboraba, se industrializaba o lo que fuera y se volvía a reexportar, teóricamente nunca había ingresado a Ecuador. Ese era uno de los principales atractivos de la zona franca, ¿no? Pero eso ya le digo, que no lo aseguro 100%, tendría que ver el origen de la ley, pero hay una de esas leyes que lleva mi firma, el reglamento a una de esas leyes, a la ley del consumidor, que es de la misma época, lleva mi firma porque yo era ministro de Industria y Comercio con el doctor Rodrigo Borja. Entonces, yo interviene mucho en muchas de estas cosas, ¿no?
Y me queda por ahí que la ley de zonas francas era de esa época, la primera ley, ¿no? O sea que no es que es novedad, ahora se le está dando otra estructura, ¿no? Sí, yo me acuerdo haber leído eso, doctor, cuando yo estuve en la Politécnica. Resulta que ahí se quería hacer una zona franca para eso. Ah, Se quería claro. hacer una zona franca, porque la Politécnica tiene 640 hectáreas, pues, y querían hacer Claro, una zona franca para que llegue. claro. Sí, De eso se discutía y se hablaba. Muy sí, bien, pero doctor. bueno, al menos este Pasamos. punto del impuesto que usted planteaba creo que ha quedado claro, ¿no? Claro, está bien, está En bien, está realidad bien que una cosa. es la exoneración, más que del impuesto propiamente dicho, es la exoneración de los intereses de mora, de los intereses que se debían por las obligaciones de pagar, ¿verdad? Y Obviamente para actualizar también, distinguidos amigos, los intereses y multas, como esta gente está acostumbrada a no pagarle al fisco, resulta que se le hace una bola de nieve, y por eso es que si a usted le exoneran los intereses y multas de una deuda de 130 millones, termina pagando 56 millones. Imagínense claro. ustedes los que los perdonan. Pero ahí viene Imagínense. algo adicional. El tema, Lucho, si me permite, para redondear y concluir con este tema, sigo con el texto de la ley y empieza la disposición transitoria primera, en el primer inciso empieza diciendo la parte pertinente, entra la presente ley o aquellos contribuyentes que hayan sido notificados con una comunicación de diferencias o actas borrador hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, gozarán de la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudación le corresponde al Servicio de Rentas Internas. O sea, Mire, 100% exonerados de las multas, recargos e intereses, ¿verdad? Entonces, ahí mire, sí hay doctor, una discriminación también contra el que sí pagó oportunamente, pues. Y la discriminación es inconstitucional también, ¿no? mire, doctor, ahora me meto yo como auditor. Yo me voy a meter ahora como auditor. Me voy a disculpar, doctor, con esa Bueno, parte que usted lo acaba de leer. Esa parte que usted la acaba de leer resulta que viene enlazado con lo que decíamos en antes del hecho consumado. ¿Y por qué lo enlazo? Por la sencilla razón de que ahí está diciendo los que han sido notificados, los que han sido revisados y todo lo demás. Pero si estás en la estás analizando un hecho que están impugnados, ¿cómo le puedes dar un derecho y un beneficio? claro, Tiene que sí, resolverse el asunto de lo que dijiste, que no ha pagado los impuestos por 1 millón. El dueño que ahora, está diciendo que me ha hecho mal el análisis está impugnando el millón. Tiene que resolverse eso para que se coja el beneficio. No es claro, porque mandé la impugnación, sí, ya me está cogiendo al beneficio. No puede. le explico algo ante su comentario de auditor, que eso sí está previsto en los siguientes términos, es en la misma disposición, más adelante se dice, si existen procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional, arbitral o de cualquier naturaleza, ¿no verdad? Los contribuyentes además deberán presentar sus desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales, nacionales o internacionales, para poder acogerse a ese beneficio de la remisión de los intereses y de las multas. Si hay un trámite pendiente, tienen que desistir de ese trámite. Pues no pueden tener el trámite y encima que les den el beneficio. Pues, sí. Pero permítame, doctor, si yo como auditor le estoy declarando que me debe 1 millón para el fisco, Claro. el empresario está impugnando mi trabajo, que yo estoy aseverando que no pagó el millón. ¿Por qué tiene que desestimar lo que él está impugnó y se va a coger al beneficio de los intereses de la multa? Claro, no. Para acogerse al beneficio tiene que desistir del reclamo. No hay derecho, doctor, no hay Eso derecho. está dicho ahí en la ley. Y es No, que un si no hombre que sería cree. absurdo también, pues. Sería absurdo, pues, porque imagínense que lo exoneren de los intereses y las multas y los recargos y que encima le gane un juicio por aparte de eso, ya sería el colmo. Pues.
pero están dando, doctor, pie a que los informes que hagan esos auditores que tienen el SRI, todo siempre comiencen a hacer payasadas, pues. Claro, No respaldan al trabajo, pues. claro, Entonces es una claro. cuestión de, yo no, esa ley la veo totalmente favorable a todos los que deben, pues. Eso es así, Es todo totalmente favorable a los que deben. Es para ellos, claro. El beneficio es para para ellos, ellos, pues, obviamente. para adelante. Aquí nadie va a estar pagando al día, como que hay gente honrada, hay gente de empresarios honrados que pagan sus impuestos normalmente. Entonces ahí también me dejó caer, pues ya Claro. no le pago, ya Porque ya espero después de un año, un par de años, porque esto ya se ha dado antes, ¿no? Históricamente. claro, Tampoco es que es novedad histórica. Ya se ha dado antes cuando necesita liquidez el fisco, y ahí sí hablamos del fisco, porque necesita liquidez, la caja fiscal, y entonces dirá, bueno, no, mejor no pagamos que en 2 años nos exoneran. Y hasta tanto usamos la plata y trabajamos con esa plata. Pueden tener ahí eso, los auditores, ahí se les ocurren cosas también, pues. Claro. claro, pues doctor, pues, chica, que esto es una ley media cantinflesca, favorable para un grupito. Pueblo, ponte pila, mira lo que elige el pueblo ecuatoriano. Estas son cosas que gracias al doctor nos los trae a la mesa y podemos ir avanzando. Podemos poner otro tema, doctor. Vamos, claro, tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos, Lucho? Sí tenemos un rato todavía, creo, ¿no? Estamos enteritos todavía, doctor. Ah, bueno. Sí, es que yo ya, pues usted está enterito, pero yo ya vengo a esta jornada después de trabajar todo el día. Pues, claro, pero siempre el tema, yo encantado de No, llegar a la audiencia. El único, mientras la audiencia nos tenga paciencia, no hay problema, Lucho. muy bien, doctor. Ahora también se está se viene narrando una consulta. Una consulta, doctor, que en año y medio que va a estar este presidente, se va a, en marzo de abril, a hacer una consulta que nos va a costar como 47 millones y resulta que se une con lo que resolvió la asamblea que tiene que pasar a la corte, también el asunto de los militares que apoyen a los policías. ¿Ya? Esto que está aquí, doctor, y que están diciendo que es necesario, que es urgente, pero en una administración de año y medio, ¿usted cree que se puede perder este tiempo? Bueno, llamándole perder, pues no, porque él tiene que administrar, porque tiene que salir a hacer campaña para poder ver el resultado de su consulta que pone el gobierno, aunque ya ha contratado una empresa con 2,5 millones para que haga publicidad a lo que está haciendo este gobierno. Entonces ya este gobierno ya está en campaña con el dinero del pueblo desde en este momento. Pero es necesaria la A ver, consulta, no nos ponen las perdóneme preguntas que para poder sí. conversar en el pueblo, qué mismo lo que vamos a conversar. Tan hermético que ni siquiera sacan una pregunta de lo que van a hacer a la consulta. Ya, Doctor. a ver, mi estimado Lucho, no, yo sería incapaz de pretender hacerme el desinformado, ¿verdad? Y porque normalmente estoy bien informado, pero no tengo claro esto que usted dice, esos 2,5 millones para campaña. ¿De dónde salen Sí, eso? ya contrataron a una empresa, salió ya por noticias que contrató una empresa para hacer la publicidad de las actividades que hace el gobierno. Eso ya está en el portal, 2,5 millones que ha contratado a una empresa para que haga la publicidad. Sí, Eso doctor, para está publicidad del gobierno lo veo muy, muy cuestionable, ¿no? Y Lazo también había claro, dictado un decreto, algo para una publicidad, una compañía extranjera que le contraten sí, una publicidad. Eso no creo que sea constitucional, pero habría que ver cuáles exactamente los términos, ¿verdad? Pero para publicidad del gobierno como gobierno, una cosa es una información de interés general, etcétera, pero publicidad como tal, no creo que sea constitucional, ¿verdad? Empezando porque estaría estableciendo una discriminación en el origen del fondo
de los recursos para quienes no tienen los recursos públicos y también quieren hacer campañas en uno u otro sentido, ¿no? Eso yo lo veo muy cuestionable a primera vista, ¿no? Prima facie, como se dice en latín, para los colegas Ya. abogados que manejamos el latín, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí está claro, Lucho, que es que la consulta sí es válida en el sentido de que la consulta en cualquier tiempo que se haga, en cualquier gobierno que se la plantee es válida, porque la consulta al pueblo es la democracia directa, es el ejercicio de la democracia directa. Esto yo ya lo opiné antes, no sé si en este espacio o en otro, justamente cuando la consulta que planteó el expresidente Lasso, porque esa era, yo lo comenté también en algunas oportunidades, era una consulta tramposa, era una consulta amañada y era una consulta en el fondo, y no obstante que lo dejó pasar la Corte Constitucional, era una consulta en ciertas partes inconstitucional. Para darle un ejemplo rápidamente, planteaba la regresión de derechos. Por ejemplo, la regresión de derechos electorales a 10 provincias. A 10 provincias de la República las planteaba porque quería quitarle el número de diputados. ¿Sí me explico? Entonces, para darle un ejemplo, que era una de las razones que yo en algunas entrevistas la impugnaba esa consulta, ¿no es cierto? Ahora bien, si las preguntas son leales para empezar, francas, no engañosas, está bien, es la democracia directa y estoy de acuerdo con eso, pero hay que analizar las preguntas. Ahora, las preguntas tienen un primer filtro, que es el filtro de la Corte Constitucional. Sin embargo, ya le digo, en la del gobierno pasado, y que se votó y ganó el no en febrero de este año, en las elecciones de febrero, ¿no? Ganó el no a esa consulta porque era efectivamente tramposa, mañosa, como la consulta en su momento que planteó Lenín Moreno también, ¿no? ¿Verdad? Claro. Acuérdense la del 7 veces sí, y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de las ilegalidades de esa época, contra natura jurídica, ¿verdad? No contra natura de la naturaleza, sino contra la naturaleza de las leyes, como este disparate de los hechos consumados, ¿verdad? Entonces, y ahí en esa consulta, perdón, doctor, sí, pero ahí en sí, esa consulta también hubo una pregunta con carácter retroactivo, pues se acuerda, que claro, no podía claro. el asunto de candidatizarse a presidente la persona que había sido 2 veces Claro, presidente. era Y lo regresando, dejaron claro, por los que así, ya habían sido antes. A eso así, era a la darle una connotación retroactiva. Y así. efectivamente la ley, la voluntad popular, no podría, si usted quiere decir, por ejemplo, se hace una pregunta, ¿usted quiere que sea delito el terrorismo, por decir algo? Va a dar un ejemplo ahí. Y entonces la consulta del pueblo dice, sí, tiene que reformarse la ley penal, el COIP, Código Integral Penal, y vale de esa época para adelante. No va retroactivo, ¿verdad? Esa es la seguridad. La seguridad jurídica, que es una proclama y un principio constitucional, está comprendida en esos. Todo lo que sea alterar el esquema jurídico establecido, la seguridad de los derechos, la seguridad jurídica, como se la llama. Yo me acuerdo haber escrito un artículo con el título Seguridad Jurídica, antes que debe estar archivado, cuando escribía un artículo por semana, antes que se sueñe hablar en la Constitución de la seguridad jurídica. Es la estabilidad de las leyes. ¿Me explico? Es el derecho adquirido, que se reconozca y se mantenga. No puede ser modificado un derecho para atrás en el tiempo. Se puede regular para adelante. ¿Sí me explico? Ese es el principio de no admitir la retroactividad en la ley. O dicho en otras palabras, la ley es irretroactiva, no puede ir para atrás. Ahora, en esa consulta sí es bueno para que quede claro que la consulta la puede plantear el presidente de la República, la pueden plantear los gobiernos autónomos descentralizados, vale decir los GAT, los municipios, etcétera, y la puede plantear finalmente también la ciudadanía. Puede pedir que se convoque a una consulta a la ciudadanía que sea de carácter nacional,
cuando requiere un respaldo del 5% de las personas que están inscritas en el registro electoral, o cuando sea de carácter local, que requiere una suma no menor del 10%, pero de la votación local, según la naturaleza de la consulta, ¿no? Y repito, esto es claro, es garantía de democracia directa, se la conoce doctrinariamente y además en el texto constitucional se la denomina también la democracia directa, ¿verdad? Y es eso, ¿no? Porque yo repito, en principio estoy de acuerdo. En lo que hay que tener cuidado es que no se engañe al elector, que no se le presente una cosa, porque en principio, como estoy yo, digo, en principio estoy de acuerdo, y en principio una pregunta que le diga, ¿quiere usted que las Fuerzas Armadas intervengan o no intervengan, colaboren en la lucha contra la delincuencia? Todo el mundo va a decir que sí, pues que son las Fuerzas Armadas, pero si ahí eso se desarrolla de otra manera, con la trampa, con las circunstancias, ¿sí me explico? Entonces, En los anexos, doctor, en los anexos. Claro. Los anexos. Entonces ahí viene la trampa, el fraude, el engaño, que es lo que se ha dado en ese concurso trucho que usted hablaba hace un momento, ¿no? Y entonces, y ahí no podemos admitir ni la democracia directa ni los hechos consumados, porque ahí lo que estaría ocurriendo es que el pueblo ha sido engañado, ¿verdad? Esa es la síntesis. Doctor, para ir concluyendo, Ya. Resulta que este asunto de la metástasis involucra un sinnúmero de personas. No se sabe bien el origen de la custodia de esos teléfonos, pero ya comienza la prensa a darle vuelta a todo el mundo y a señalar. Pero ha habido ya un medio de comunicación digital que sale a decir, sí, verdad, yo hablé de esto, lo otro, y por aquí y por allá, dio una explicación, pidió disculpas, dijo que le daba asco lo que había, porque estaban, que ahí trataban después, se había enterado que coordinaban para asesinar periodistas y le daba asco el asunto, ¿no es cierto? Pero resulta que uno de los medios tradicionales hacen un comentario para una de las personas que trabaja en este medio digital, y comentan fuertemente contra este medio digital que es La Posta. Hablamos en términos generales, el señor Boscán. Entonces, como le han dado duro en este medio tradicional, resulta que el señor Boscán pide pues el derecho a la réplica. Él pide al medio el derecho a la réplica. Pero este medio resulta que dice, no, yo no soy la persona indicada, tienes que pedir a fulanito de tal. Se dirige al fulanito de tal y él dice, no, yo tampoco soy la persona indicada, tienes que decirle a tal persona, y él sigue el camino haciendo el asunto para que le den la réplica. Pero lo que me llama la atención, doctor, es que en este grupo de gente, Fundamedio, La Posta y un poco de agrupaciones, antes hablaban y decían que la ley de comunicación era un tapaboca, que era una cuestión que no les dejaba a ellos desarrollar, que realmente eso debía de desaparecer y lo demás. Y el señor presidente, para cumplirles a ellos y darles el gusto, lo tiró al tacho de la basura. Hoy, ¿qué sabor tendrán que en esa ley estaba el derecho a la réplica, doctor? Claro, ese es el problema de la parte coyuntural. Y le voy a decir, yo respeto muchísimo, ¿no? Yo obviamente a la prensa, al periodismo, y además en algunas oportunidades he hecho yo, y ahora lo repito, un homenaje. Hubo aquí unos periodistas de una envergadura extraordinaria, pero estoy hablando de los periodistas, primero, los dueños de los medios, y segundo, además de los dueños de los medios, los que colaboraban en la parte editorial de esos medios, ¿no? Para dar un nombre, Carlos Pérez Perazo en su época del Universo, el propio Galo Martínez Merchán, que fundó el Expreso, ¿verdad? Ahora hay por ahí, hay unos expresamente nuevones, ¿verdad? Y hay en distintos lugares. Y de repente son los mismos periodistas quienes se ven obligados a alegar las leyes contra las que despotricaban
pero esta vez a su favor. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La ley, y esta es una de las características básicas, esto es un medio, y yo he sido, si usted quiere, Lucho, cosa que hoy por hoy ya no se conoce tanto, pero yo he sido un periodista de opinión, pues. Yo escribí un Claro, artículo por semana durante casi 40 años, pues, ¿no? Escribí sí. mayoritariamente en el Hoy, alrededor de 30 años, una época en el Universo y otra época en el Comercio de Quito. Entonces, un artículo por semana con mi nombre y apellido, no con noticias falsas, ni tergiversadas, ni tendenciosas, sino dando directamente una opinión, que eran básicamente opiniones jurídico-políticas, ¿verdad? Como lo sigo haciendo, esta charla ha sido jurídico-política Claro. y ustedes son un medio. Pero lo que yo decía en esa época y siempre, y lo sigo pensando, los periodistas o la actividad del periodismo no tiene por qué ser privilegiada. Si una de las características de la ley es la igualdad y todos los habitantes de la República tienen controles legales para esta bendita ley de comunicación que tanto la despotricaba Lazo también, que después también la alegaba a su favor. ¿Por qué? Así es. Los abogados tenemos una ley, los auditores tienen otra ley, los que están dedicados a lo tributario tienen otra ley, los del tránsito tienen leyes, tienen reglas de tránsito, los semáforos en rojo, etcétera. Los médicos tienen ley. Todos tenemos que tener una ley que regula la intervención del Estado en el La marco general. compañía tiene su manual de funciones, que es su ley. Él tiene el orgánico Exacto. funcional, que es su ley. Todo es ley. Entonces, Los jueces todo tienen ley, todo norma, tiene ley. Pero todo ¿por norma. qué unos periodistas querían ser los únicos que no tengan ley? Los únicos que no respondan ante la sociedad, los únicos que podían tener derecho a difamar, a mentir, a tergiversar la noticia y a escondidas con reporteros desconocidos o con toda la fuerza de un medio grande. De ninguna manera. No tenían que una, mire, y la ley que teníamos, la ley era muy parecida, tomó como modelo la ley española, que lleva una evolución jurídica mucho más adelantada que la de Ecuador. Era básicamente tomada como modelo de la ley, como la Constitución del 2008 tomó de modelo la Constitución española de 1978. Entonces, esto es así, la ley también hay que conocer la historia de la ley. Y si todo el mundo tiene un control de una u otra manera, un control estatal, porque se está desarrollando y trabajando y haciendo utilidades y ganando en un ámbito jurídico político, en un territorio determinado, tiene que estar sujeto a esas leyes. ¿Quién ha dicho? Entonces, ¿qué tal le parecería que digan los delincuentes? Nosotros nos autorregulamos. ¿Y cuántos periodistas delincuentes hay? ¿Sí o no? ¿Cuántos mentirosos que estafan al público con las noticias tergiversadas? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tienen que estar? Es decir, nos autorregulamos. ¿A qué título? ¿Qué tal que digan los sicarios? Nos autorregulamos. Que digan los choferes de tránsito, nos autorregulamos. Entonces, todos nos autorregulamos y no hay leyes en la República. Otra vez me van a hacer acuerdo de Dostoyevsky, usted, Lucho, con sus preguntas. Ya no quiero invocar otra vez a Dostoyevsky. Así que eso es así de sencillo, ¿no? Sí, una cuestión lamentable, sí, doctor, una cuestión lamentable de que se unen un grupo de personas llamados periodistas y tienen hasta una organización que se llama Fundamedios, Claro. otra de los 4 pelagatos, y Fundamedios es una institución creada por un grupito que ahora quiere regular también a los canales digitales. Ellos quieren dar una autorización para ver si estamos hablando bien. Eso es imposible. ¿Y a qué título? ¿Quiénes son? Pues? ¿Qué representación popular tienen? ¿Qué órgano del Estado representan? Exacto. Son autoridades en base a qué está atrás de ellos. Para poder yo hacerle la venia, porque puede decir, bueno, están en línea con lo que dictaminan las normas establecidas para tal manejo, pero no, pues yo me nombro, yo soy el fulano y yo les pido a todos ustedes
como que la gente tiene que echar la cabeza. Usted sí, muy bien, y ahí vamos, okay, ya califícame que todo Claro. lo que yo digo está bien. Claro, y es que eso No, después de decir a quién le autorizan, a quién no le autorizan, ahí vienen pues los privilegios, las prebendas, los fraudes, los engaños. ¿Dónde está la libertad? Y yo suelo explicarlo también, yo lo explicaba en clase así, ¿no? La igualdad. La igualdad es obviamente, no es la igualdad como tal porque no somos iguales. Unos son altos, otros son patuchos, unos son gordos, otros son flacos, unas son mujeres, otros son hombres. No somos iguales de ninguna manera. Somos y tenemos iguales ante la ley, ante la ley. Y cosa que no dicen los autores, que yo siempre lo explicaba en clase, lo digo ahora, aprovecho. Ya ves, por eso les dije el otro día que ustedes me sacan el jugo intelectual. Somos iguales ante la ley, pero yo agrego, desde mi creación, como muchas creaciones jurídicas mías, en iguales circunstancias. ¿Por qué? Porque la mujer es mujer, pero la niña no tiene los mismos derechos que la madre, y la madre no tiene los mismos derechos que una mujer que no está embarazada, y la mujer embarazada tiene más derechos. Entonces, somos iguales en igualdad de circunstancias. Hay los jóvenes, los adultos mayores, etcétera. Entonces, somos iguales ante la ley en iguales circunstancias. Eso es lo que hay que tener presente. Y si queremos tener una profesión y queremos trabajar esa profesión y reunimos unos méritos individuales para esa profesión, somos iguales ante la ley y nadie puede venir un colega a decirnos si podemos o no podemos trabajar en una actividad como lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? ¿Qué tal? Así es. Eso Muy es bien, absurdo. doctor. Y eso sería y atenta contra principios constitucionales, ¿no? Doctor, nos vamos a la parte final. Aquí siempre leemos unos pedacitos y ahí ya nos despedimos. Antes de que usted se despida, vamos a ¿Cómo leer. no? Ya. Vamos a leer la frase célebre de Juan Montalvo. Ah, estupendo, Juan Montalvo. Mi pluma lo mató, acuérdese. Así es. Dice así, las ideas van brotando del choque de la duda con la verdad. Claro. ¿Ah? ¿Cómo Claro, la por ves? eso, claro, en la universidad decíamos de la discusión en el buen sentido, obviamente, el debate, Claro, de la discusión nace la luz. Y yo, mire, permítame hacer una anécdota. Yo era decano de la Facultad de Derecho. Y entonces me acuerdo, estaba, y obviamente como tal tenía que asistir al consejo universitario. O sea, el rector, el vicerrector, todos los decanos y otros funcionarios de la universidad, y también había representación estudiantil. Y un día el representante de los estudiantes creyó que me había cogido a mí en su vida, porque si estábamos debatiendo algún tema, no me acuerdo el hecho, no el tema en concreto. Producto del debate, yo cambié de posición y cambié de idea. Y entonces el representante de los estudiantes dijo, pero ¿qué pasó con el decano de Derecho? ¿Cómo él viene con una posición y ahora cambia y se va para el otro lado con la otra posición? Esto no es admisible. Entonces le dije, usted no merece ser estudiante de Derecho. ¿De dónde viene? Le digo, porque no lo reconozco, no lo reconocía. Creo que venía de ingeniería, de alguna cosa así de repente, o de medicina, vaya usted a saber. Pero obviamente no tenía el razonamiento. Pero la razón de ser del debate es esa, la discusión, el cruce de ideas, el que dice uno y uno de los que está debatiendo puede, esa es en la asamblea está todos los días debatiendo, ¿verdad? El órgano donde se debate por excelencia. Entonces, las ideas que diga uno y los hechos que traiga a colación, el otro que está en una línea contraria puede no haberlos considerado. Y te digo, pero analizado eso, se adhiere y se van tomando decisiones en lo que se cambie de criterio, en lo que se asuman las propuestas del otro lado de común acuerdo. Le expliqué a este pobre estudiante, se hizo el disimulado y se salió escondidito de la sesión. ¿Me explico? Porque ya él creyó que había descubierto la pólvora y que iba a hacer quedar mal al decano de Derecho. Imagínese usted. El debate es necesario. Sí. Vamos a la otra. Minuto de sabiduría. Ya. Dice así, no te irrites nunca. Si el colectivo se demora en llegar, ten paciencia. Si el vecino te incomoda, sopórtalo. Tu irritación no mejora las cosas y arruina tu hígado. La irritación causa más sufrimiento a nosotros que a los demás, mientras que la paciencia
es un bálsamo siempre, pronto para suavizar las heridas propias y ajenas. Claro, muy bueno. ¿Ah? Pero esa no ¿Sí, es de no? Montalvo. No, este es un librito que dice Minutos de Sabiduría. Claro, Ahí se la llama. célebre, Vamos a la más leer. célebre, claro, la más célebre de Montalvo es Mi pluma lo mató. Se refería a él escribía todo el tiempo contra García Moreno, y cuando Juan Rayo asesinó a García Moreno a la salida del Palacio Presidencial, entonces Montalvo escribió un libro que decía Mi pluma lo mató, que era por la fuerza de todos sus argumentos y sus artículos en contra de García Moreno. Juan Montalvo, Vamos un a la gran reflexión. liberal, oiga. Yo Así es. tengo anécdotas, algo tengo que indirectamente ver con Juan Montalvo. Le cuento si quiere, ya que me extendí Allá, tanto aquí. Mire, vamos un poquito más, doctor. mi abuelo Púyaro Semena, que era Eduardo Púyaro Semena, lo conocían como Don Epa por las siglas. Era prefecto municipal de Guayaquil, lo que ahora se llama alcalde. Él fue muchas cosas, fue después gobernador con Galo Plaza, fue senador varias veces, etcétera. Entonces, y era muy valioso, educado en Barcelona, ¿no? Y porque pues, hijo de catalán. Y entonces, con él se analizaban, se discutían muchas cosas, y él decía siempre que hay que considerar en el debate la opinión del otro lado, y él optaba siempre por tratar de hablar en todas las exposiciones al último, no porque la jerarquía, sino porque cuando hablaba, daba los discursos, las conferencias, etcétera, al último, él tenía la oportunidad de decir lo que no se había dicho, lo que todavía no se había tratado, no se había desarrollado, ¿verdad? Como era un expositor abierto, público. Y lo relaciono con Montalvo porque salía yo un día de la Cámara de Comercio de Ambato, y al frente de la Cámara de Comercio de Ambato, en una reunión de arbitraje, estaba la casa, o está, no sé si sigue ahí todavía, alguna vez me invitaron a dar una conferencia, la casa de Montalvo. Y Ahí compré el libro. ocurre que yo tengo todas las obras de Montalvo, ahí arriba están, ¿no? Todas las obras de Montalvo. Ocurre que cuando el municipio de Ambato le pidió al de Guayaquil que entreguen los restos de Montalvo, el alcalde, que se llamaba en esa época prefecto municipal, era mi abuelo Puy, ¿verdad? Y entonces el discurso, que con todo gusto se lo podría dar, está en el Museo Municipal, el discurso que él entrega, con el que él le entrega los restos de Montalvo, que murió en París. Estamos hablando año 1935 por ahí. El discurso es realmente emocionante porque es un discurso con un estilo muy cervantino. Él escribía muy lindo y hablaba muy bien, ¿no? Y entonces les mandé copia a la casa de Montalvo. De ese discurso lo agregaron y está, como le digo, está copia en el municipio de Guayaquil, perdón, en el Museo Municipal de Guayaquil, y de la casa de Montalvo me mandaron a regalar todas las obras de Montalvo. Y es a partir de esta anécdota que le cuento, yo les dije y se lo mandé, me identifiqué y me invitaron a una de las obras célebres de Montalvo, es Las Catilinarias, ¿no? Tomada de la ley romana de Catilina, del senador romano Catilina, ¿no? Hay una historia amplísima, ¿no? Bueno, Entonces, doctor, siempre es vamos a bueno la recordar reflexión, esta doctor. historia. Okay. Vamos a la reflexión. Habla Vamos. con suavidad. Si adviertes violencia en tu lenguaje, piensa que todo procede de tu corazón. Elige el vocabulario de la paz y la serenidad en lugar de palabras de condena, maldición, calamidad y queja. Claro, muy bien, ¿No? muy Vamos, antes bien. que usted se despida, doctor, hay un mensaje que dice Charlie Luisa. Buenas noches, doctor Juan Falconil. Espero lo tenemos bien claro a profesionales como usted. Nunca llegará a un cargo público. ¿Por qué? Usted es un hombre muy serio, un profesional a carta cabal y difícilmente lo llevarán al Estado como servidor. ¿Por qué? Con usted no existe la corrupción. Mil gracias, Sus mil palabras gracias. finales, doctor.
Muy amable, que puedan mil gracias. agradarle a todos nuestros amigos. Muchas gracias, muy generosos, Lucho, muy generosos, muchas gracias, muy generosos. Pero bueno, entonces llega siempre yo, y algo que yo decía y que he dicho a través del tiempo, suelo decir también que odio las despedidas, odio las despedidas, y vuelvo a una anécdota, y yo la contaba esta anécdota en Londres, cuando me despedía de embajador en Londres, hubo alguna, hasta el nuncio apostólico hizo una cena en mi honor, con quien yo me llevaba muy bien, el nuncio apostólico, el embajador del Papa en Londres. Y entonces yo solía y decía en una de esas despedidas, alguna vez me preguntaron, siendo yo ministro de Industria y Comercio, cuando todavía había esas crisis de gabinete, o sea, y era más o menos usual a fin de año, en una época como esta, todos los ministros renunciaban. Eso es lo que se llamaba crisis de gabinete. ¿Para qué? Para dejar en libertad al presidente de la República que arranque un nuevo año ratificando a los que quería ratificar o incorporando nuevos ministros, nuevos funcionarios a su régimen. Entonces era la famosa crisis de gabinete. Yo lo explicaba y lo comentaba en Londres en una despedida en mi honor y le decía, miren, a mí me tocó vivir esto, yo era ministro y entonces estábamos fines de diciembre ya y un periodista me coge a la salida del ministerio y me dice, ministro, sí, yo lo atiendo, me dice, ¿quiénes se van, quiénes se quedan? De esas cosas que uno, pues que Dios me ilumina y piensa rapidísimo, ¿no? Entonces, claro, digo, porque si uno dice, no, yo estoy entre los que se van, fulano, y si a lo mejor el presidente que pensaba ratificarlo, o al revés, ¿no? Si dice, no, yo me quedo y el presidente le acepta la renuncia, entonces era una situación tremendamente delicada, ¿no? Y entonces de esas inspiraciones le digo, mire, unos nos vamos, otros nos quedamos. Y entonces yo les decía eso en la despedida en Londres, y si en algo se aplica esa despedida mía, si en algo se aplica, es en esta actividad diplomática, porque es la que más rotación tiene. Y hoy aplica, yo estoy ahora entre los embajadores que se van, yo me iba para Suiza, y otros están los embajadores que se quedan, y el embajador que era decano del grupo latinoamericano, hasta ahora sigue el mismo y mantiene contacto y muy buena amistad conmigo, ¿no? Entonces digo, si en algo se aplica, esta respuesta mía es, uno nos vamos, otros nos quedamos. Y se aplica para muchas situaciones, ¿no? Ese es Lucho, despedida porque fea, pero claro, es la última vez que hablamos durante este año y yo quiero empezar por agradecer, y mire ese comentario que usted acabó de leer, a la audiencia. Agradecer a la audiencia la paciencia que tiene de oír estos comentarios, estas opiniones que las ven y yo creo y espero que las registren absolutamente objetivas, inspiradas con buena fe, con buena intención, legales, a veces soy categórico, a veces hago énfasis, que es otra cosa, no insulto a nadie, usted ha visto, y las referencias que hago, como la de Dostoyevsky, que es más que aplicable en algunos casos, la hago en general, no estoy a nadie diciendo a este le aplica, ¿verdad? Entonces, y esa paciencia yo creo que con el mensaje que usted acaba de leer, el público, como ocurría en su momento con mis alumnos en la universidad, la reconocían, ese esfuerzo, esa buena intención, ese afán que en mi caso creo que es permanente de compartir. Yo no soy egoísta con lo poco que sé, con los pocos conocimientos que tengo, los comparto. Inclusive se me salen las conversaciones, me dicen a veces los amigos, los colegas, hablas como profesor, porque yo siempre estoy explicando, dando la razón de mis afirmaciones, etcétera. Y yo agradezco que el público esto me lo reconozca, como acaba de leer usted ese mensaje, y que esperemos, en realidad, que esperemos y que alguna vez pensemos no solo qué puede hacer el Estado para nosotros, sino que pensemos qué podemos hacer nosotros por el Estado. ¿Qué podemos hacer para convertirnos en mejores ciudadanos, en más solidarios, ¿verdad? Y pensar que hay siempre que está en peores circunstancias que nosotros, hay mucha gente a la que si podemos ayudarla, debemos ayudarla, tenemos que compartir lo que podamos. Yo siempre trato, y una de las cosas que en estas fiestas a mí me conmueven, son las diferencias que se ven, las diferencias que se manifiestan. Y en términos generales, esperar
que en un nuevo año, que estamos ya a pocos días, que un nuevo año y que el próximo año sea para Ecuador, para todo el país, no mejor, muchísimo mejor que los 2 últimos años que hemos vivido. Y yo diría que los últimos 6 años que hemos vivido, pero los 2 últimos han sido lamentable y deplorablemente muy malos para toda la República, sus instituciones, su economía, su desarrollo, hasta su energía eléctrica. Eso es todo, mi estimado Lucho. Un feliz año para ustedes también, agradeciéndole siempre, además de la audiencia, a ustedes que me permiten conectar con su audiencia a través de estas entrevistas y desearle lo mejor. A Richard, que en este momento no está con nosotros, lo mejor para él, toda su familia y a todos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Nada más. Muchas gracias, doctor, igualmente. Así que un abrazo y que tenga usted un feliz año y solamente consérvese en alcohol, pero poquito, no mucho. Exacto. En alcohol superficialmente nomás. Así es. Listo. Un abrazo. Gracias. Okay. Enhorabuena. Gracias. Adiós. Gracias. Okay. Normita Macías dice, feliz año, feliz año, doctor. Eddie Cedeño, saludos, dice Carlos Grueso. Bueno, ha habido muchos saludos esta noche. René Acuña, saludos, doctor Falconía. Los corruptos no les conviene tener un profesional de su talla. Saben que se les terminarán sus fechorías, pero los buenos somos más. La patria lo requiere, doctor René Acuña. Tatiana Nazarena, feliz año nuevo, doctor Falconi. José Jaramillo, excelente invitado, siempre, doctor Juan Falconi Puy. Dice acá Luis Alfonso Abad, feliz año, doctor. Norma, bueno, doctor, vea usted la audiencia. Cuídese, doctor. Mil gracias, la generosidad de todos estos amigos. Mil gracias, Lucho, a ustedes. Buena suerte, adiós. Feliz año, feliz año. Igualmente.